Valar Morghulis, mis descendientes valirios. Aquí, el maestre Alex. La Guardia Real. Probablemente es el grupo u organización de hombres de armas más respetada en los 7 reinos, formada por increíbles guerreros, pero sobre todo, o al menos en su mayoría, por grandes caballeros de Poniente. Hombres de honor y coraje, hombres justos, leales y valientes que pelearán por lo que es correcto y por aquellos a quienes juraron proteger. Son piadosos y corteses en el campo de batalla, son estrategas y en ocasiones grandes consejeros de guerra. Si ser caballero es ya todo un honor en los 7 reinos, ahora ser uno de los miembros de la Guardia Real te vuelve lo mejor de lo mejor dentro de la caballería. Digamos que es como tener una especialidad o doctorado en los 7 reinos. Y es verdad, hay muchos ejemplos de grandes guardias reales como Aemon Targaryen, el Caballero Dragón, o los gemelos Arryk y Elric Cargill, o Duncan el Alto, entre otros. Pero así como hay guardias reales que han sido recordados entre los mejores, también tenemos a aquellos que han manchado el nombre de la Guardia Real, y por ende el de la caballería también. Y en este video te daré una lista de los 7 peores guardias reales que tenemos en el mundo de Hielo y Fuego. Por lo que, si te interesa este tema, ponte cómodo, disfruta del video, adéntrate al mundo de Hielo y Fuego conmigo, y ya sin más preámbulo, comencemos. Parecería que no, pero en verdad sí hay una larga lista de malos guardias reales, y en esta ocasión les traigo los que yo considero los peores de la historia. Aunque la lista será de 7 lugares, en realidad serán 9 los que mencionaremos en ella, y entenderán más adelante el porqué. En fin, y así como los caballeros hacen 7 juramentos en honor a los 7 dioses, aquí serán 7 posiciones en honor a los mismos 7 dioses. Y como ya saben, iremos del menos peor, por así decirlo, hasta llegar al más nefasto de todos los guardias reales de los que se tiene registro. Y en séptimo lugar tenemos a Ser Lucamor Strong, el lujurioso. Con el apodo ya se imaginarán por qué está en la lista. Uno como caballero presta juramentos ante los dioses sobre valentía, justicia, protección a mujeres, inocentes y jóvenes, entre otras cosas. Pero cuando ingresas a la Guardia Real añades otros juramentos o votos a tu código de honor. Como por ejemplo no poseer tierras, no tomar esposa, no tener hijos o forjar ninguna alianza. Además de la más importante, servir lealmente y de por vida a la familia real y proteger al rey o reina en su defecto. Bueno, pues de Ser Lucamor Strong se supo que rompió uno de esos votos, específicamente el de no tomarás esposa ni engendrarás hijos. Pero digamos que Lucamor lo llevó a un extremo, no solo lo rompió una vez sino 3 veces, ya que en secreto se había casado con 3 mujeres y cada una ignoraba la existencia de las otras 2. Con estas 3 mujeres, Lucamor había engendrado un total de 16 hijos. Más adelante en la historia fue Ser Ryan quien descubrió que su hermano juramentado Ser Lucamor había roto sus votos para con la Guardia Real y llevó la noticia al Lord Comandante de la Guardia Real, Ser Giles Morrigan. Este fue quien hizo capturar a Ser Lucamor Strong y fue llevado ante el Trono de Hierro. Junto a él también llevaron a sus 3 esposas y a sus 16 hijos. Lucamor, con toda la vergüenza del mundo, confesó ante el rey Jaehaerys I Targaryen el haber quebrantado sus juramentos. El rey hizo saber que no tendría en su servicio a alguien que quebrantara sus votos, y la reina Lisanne también añadió que no solo había roto los votos de la Guardia Real, sino los matrimoniales también, haciendo que ninguno de los 3 matrimonios de Ser Lucamor pudiera ser legal. Como castigo y con todo el dolor del mundo, ya que los reyes realmente apreciaban a Ser Lucamor, fue castrado por sus hermanos de la Guardia Real y seguido fue enviado al muro para unirse a la Guardia de la Noche. 2 de sus hijos mayores lo acompañaron. Lucamor hasta la fecha es recordado como un mal guardia real por haber quebrantado sus votos y también haber mentido al rey y al reino en cuanto a sus lujuriosos matrimonios. Aún así, su situación se volvió un relato humorístico, sobre todo entre el pueblo llano, que incluso hasta la fecha es recordado con una canción. Aunque esta parece hablar de que Lucamor tenía 30 hijos y no 16, por lo que la historia, de una forma divertida, ha ensuciado más el nombre de Lucamor Strong. En sexto lugar tenemos a Mervyn Flowers, o Mervyn Flores, quien llegó a la Guardia Real gracias a su pariente Unwen Pick,
quien ejerció como uno de los regentes principales durante el inicio del reinado de Aegon III Targaryen tras la Danza de Dragones. Mervyn fue un bastardo de la casa Pyke ascendido a caballero. Era considerado como alguien leal y obediente, aunque se enojaba fácilmente. Aunque yo pondría en duda lo de leal. Se rumoreaba que, a pesar de ser miembro de la Guardia Real, se acostaba con lavanderas y doncellas y que incluso las llevaba a la Torre de la Espada Blanca. También pudo haber sido en parte responsable de la misteriosa muerte de la pequeña reina Jaehaera de 8 años, esposa del entonces rey Aegon III Targaryen de 11 años. Aunque no podemos asegurarlo. Mervyn estaba de guardia frente a la puerta de las habitaciones de Jaehaera y es sospechoso por haber estado tan cerca, pero incluso Champiñón no lo cree responsable, afirmando que si Mervyn hubiera llevado a cabo el asesinato, hubiera usado una almohada en lugar de arrojarla desde el torreón de Maegor. A lo mucho pudo permitir el paso de alguien que sí fuera el responsable de arrojar a la pequeña reina Jaehaera. Pero de que estuvo cerca del acto y su trabajo era proteger a la familia real, no lo hizo. Así que tacha ser Mervyn. Añadiendo a esto, durante una conspiración de regentes para controlar al rey y al reino, Ser Marston Mares, Lord Comandante de la Guardia Real, quien había sitiado al rey durante 18 días en el torreón de Maegor, probablemente recordó sus votos como líder de la Guardia Real. Por ende, decidió ayudar a su rey en lugar de asediarlo, y optó por seguir las órdenes del rey Aegon III Targaryen, arrestando a los involucrados conspiracionistas regentes. Fue Ser Mervyn quien trató de escapar cuando intentaron agarrarlo, e incluso asesinó a su Lord Comandante de la Guardia Real, Marston Mares. Seguido, cuando se le encontró ensillando su caballo, un hombre de armas borracho y 2 muchachos lo vieron, y Mervyn decidió matarlos. Esto alteró a otros presentes, quienes lo golpearon hasta la muerte. Todo esto le pasó a Mervyn mientras aún portaba la capa blanca que tanto había deshonrado. En quinto lugar tenemos a Boros Blunt. Por Sansa Stark es considerado el peor de la Guardia Real, y Jaime lo considera no más que un caballero ordinario. Es alguien cobarde y poco leal, y cómo llegó a la Guardia Real siempre será un misterio. Boros es un hombre que, según Varys, es un títere de Cersei Lannister. Probablemente ahí está la respuesta de cómo es que llegó a la Guardia Real. Muchas de sus acciones en la serie de Game of Thrones fueron dadas a otro pésimo guardia real llamado Ser Meryn Trant. Boros no cumple con ningún código, ni el de caballería ni el de guardia real. Por ejemplo, este sujeto no duda en faltar al respeto a doncellas, como a Sansa Stark, que no la piensa ni tantito cuando debe golpearla o intentar desnudarla. Según él, esto lo hace siguiendo órdenes reales. También falta el respeto a leyendas y miembros de la Guardia Real como Barristan Selmy, de quien se burla cuando fue despedido por Joffrey I Baratheon y su corte. De hecho, en una ocasión, si no hubiera sido por la intervención de Tyrion, Boros hubiera desnudado y golpeado a Sansa hasta sangrar, según esto siguiendo órdenes reales. También es cobarde y desleal a la familia real. Por ejemplo, uno de los actos más nefastos es cuando Cersei encarga a Boros y a Lord Gyles Rosby la protección del príncipe Tommen Baratheon para ponerlo a salvo en Rosby. Pues resulta que cuando Boros fue interceptado por los Capas Doradas enviados por Tyrion, este entrega fácilmente a Tommen sin luchar o cuestionar. La idea de Cersei no era tan mala, por lo que Tommen es cuidado en Rosby por órdenes de Tyrion y por hombres de Tyrion, mientras que Boros fue encerrado en las mazmorras del castillo. Furiosa, Cersei hace que se despida Boros de la Guardia Real, aunque más adelante Tywin lo vuelve a aceptar. Aún así, su lugar dentro de la Guardia no se vuelve tan cómodo como él creía, ya que Jaime Lannister, como Lord Comandante de la Guardia Real, lo nombra el catador oficial de alimentos del nuevo rey Tommen I Baratheon, tras lo sucedido con Joffrey I en su boda. Boros no lo toma muy bien, y Jaime, a pesar de no tener mano, lo reta un duelo por si no le gusta su nuevo trabajo. Pero Boros, cobarde como era, y Jaime, aún teniendo su buena reputación como guerrero, decide solo escupir al suelo y aceptar a la mala el ser el catador de Tommen. Este es un puesto algo vergonzoso, pero bien merecido. Actualmente su salud ha empeorado. Muchos podríamos creer que se debe a que ha probado comida envenenada, pero también puede ser que solo esté enfermo y tal vez muriendo. Pero sigue vivo y sigue ejerciendo como catador oficial real. Y en cuarto lugar tenemos a 2 en una misma posición. Así es, esos son Oliver Bracken y Raymond Mallory. Y dirás, ¿por qué hay 2 en una misma posición? Pues porque estos 2 guardias reales cometieron el mismo acto deshonroso al mismo tiempo y en las mismas circunstancias.
o sea, sus errores como guardias reales están a la par, por lo que no puede ir uno sin el otro. Como ya hemos visto, uno de los principales juramentos de la Guardia Real son proteger al rey y a la familia real, pues estos dos hombres al final abandonaron a su rey Maegor I Targaryen cuando el joven Jaehaerys Targaryen inició su pretensión al trono de hierro. Uno dirá, bueno, dejaron un mal rey porque venía alguien mejor, pero eso no es correcto, e incluso Jaehaerys vio esto, por lo que no los aceptó en su Guardia Real, ya que habían roto sus votos con Maegor, por lo que les ofreció vestir el negro o ser ejecutados. Obviamente Oliver y Raymond optaron por el muro. Pasó el tiempo y aunque uno diría, bueno, guardias reales en la Guardia de la Noche siempre caería bien, pues con estos fue todo lo contrario. Fueron una carga para el norte y un problema para la Guardia de la Noche. El Lord Comandante de la Guardia de la Noche encargó a Ser Oliver y a Ser Raymond ayudar en la restauración de castillos del muro. Sin embargo, los nuevos integrantes decidieron comandar una rebelión y buscarían convertirse en señores de los castillos asignados. Fueron los Stark quienes tuvieron que partir al norte a poner fin a la rebelión. Lord Walton Stark lideró el enfrentamiento. Oliver fue ejecutado, pero Raymond se enteró de esto y decidió junto a sus hombres huir más allá del muro, y según esto unirse al pueblo libre. Lord Stark fue a buscarlo, pero fue interceptado por un grupo de gigantes, quienes terminaron matándolo. Aún así, poco después, la cabeza de Raymond fue devuelta al muro por un jefe salvaje, afirmando que se habían comido a los rebeldes. Un final feliz para tan malos guardias reales y guardias de la noche. Ninguna de las dos organizaciones respetaron. Y ahora sí, vayamos con el top 3. Pero antes de continuar, si te está gustando el video, no olvides dejar tu like, suscribirte y comentar. Así me ayudarás a seguir creando contenido. Pero bueno, ya no nos desviemos más. En tercer lugar tengo a otros dos guardias reales en la misma posición, Maladon Moore y Owen Bush. Al igual que en el cuarto lugar, estos dos guardias reales cometieron horribles actos al mismo tiempo y en las mismas circunstancias, por lo que sus crímenes se encuentran a la par. Ambos también fueron miembros de la Guardia Real de Maegor I Targaryen y fueron cómplices en muchos de los horribles actos del rey. Por ejemplo, cuando Maegor I ordenó que le cortaran la lengua a la reina Cerys Hightower por un supuesto comentario negativo, se dice que Maladon fue quien sostuvo a la reina mientras que Owen Bush intentaba hacer el trabajo sucio, pero según esto, accidentalmente le cortó la garganta. También por órdenes de Maegor, Owen y Maladon fueron enviados a arrestar a la reina Tiana de Pentos, de quien Maegor sospechaba traición. Cuando esta confesó, fue torturada y los guardias reales de Maegor simplemente observaron. Después de que Maegor muriera, el rey Jaehaerys I Targaryen ordenó ejecutar a Maladon por estar involucrado en los asesinatos de las reinas. Mientras tanto, Owen Bush fue encontrado muerto en un burdel con su miembro cortado y metido en la boca. En segundo lugar tenemos a Jaime Lannister. Sí, debemos separar actos de caballería y actos de guardia real. Jaime es sin duda de los personajes más complejos que hay en el mundo de Hielo y Fuego. Podrá tener sus actos nobles de todo un caballero, como proteger a la mujer indefensa o proteger a los inocentes, aunque también tiene otras acciones que mancillan el nombre de la caballería, como aventar a un niño de una ventana para que se muera. Pero como bien sabemos, nadie es perfecto, y si nos ponemos a analizar a todos los caballeros, también les encontraremos fallas. Y no hablamos de qué tan buen caballero era Jaime, sino de qué tan mal guardia real fue. Su lugar en la lista se debe simplemente a que mató al rey que juró proteger y servir. Este es probablemente el primer juramento que te obligan a hacer cuando ingresas a la Guardia Real, y Jaime, probablemente como un acto positivo, tuvo que deshonrar su voto y mancillar su nombre por el resto de su vida para salvar a una ciudad entera que nunca le agradeció, y con ello tener la peor reputación como guardia real, siendo el primero en haber matado al rey que juró proteger. Aunque es probable que a Maegor también lo haya matado algún miembro de la Guardia Real, pero esto nunca ha sido confirmado. En fin, justificaciones para lo que hizo Jaime como guardia real, claro que hay muchas, y la mayoría correctas, pero la razón por la que creo que la situación de Jaime no lo convierte en el peor de todos es que había dos circunstancias atenuantes importantes. Primera, Aerys había ordenado a Jaime que matara a Tywin. Ningún hombre es más maldito que un asesino de parientes o matasangre, por lo que desde un punto de vista legal, moral y teológico, Jaime no podría seguir esa orden. Ni siquiera Maegor el Cruel o Aegon el Indigno ordenaron a su guardia real que hiciera algo tan atroz.
Y segunda, Jaime tiene múltiples juramentos que entran en conflicto cuando vio que tenía que permitir que se llevara a cabo un genocidio masivo en la capital. Recordemos que como caballero, juró proteger a los inocentes y a las mujeres, ser justo y ser valiente, y eso hizo para con los 7 reinos, cuando acabó con Aerys II Targaryen para evitar una destrucción masiva, pero también, aunque muchos lo olvidan, al inicio del saqueo a desembarco del rey, Jaime realmente cumplía con sus votos como guardia real, protegiendo al rey loco a pesar de no aceptarlo mucho. Pero lo que derramó la gota del vaso es que supiera que Aerys II quería matar a su padre y que pretendía hacer que la ciudad quedara en cenizas. Digamos que Jaime tuvo que dejar sus votos y juramentos como guardia real a un lado para poder ejercer adecuadamente los de la caballería. Por esa razón está en segundo lugar dentro de la lista de peores guardias reales. De hecho, no es el primer guardia real con estas intenciones. Por ejemplo, Barristan Selmy asegura que si hubiera visto a Robert sonreír ante los hijos muertos de Rhaegar, nada lo hubiera parado de matar a aquel hombre. Y bueno, otra falta como guardia real de Jaime Lannister fue no cumplir su voto de castidad. Sabemos que Jaime amaba a su hermana Cersei y siempre mantuvo relaciones con ella, incluso cuando servía al rey Robert I Baratheon y Cersei se había vuelto la esposa del nuevo rey. Y bueno, en primer lugar tenemos a Ser Criston Cole. Yo sé que muchos dirán, pero Cole no mató a su rey y Jaime sí. Claro, en eso se tiene toda la razón, pero las acciones de Jaime llegan a ser justificables. Pero ya me imagino que hubiera hecho Cole si tuviera a Rhaenyra frente a él durante la danza de dragones. Seguro la mata, e incluso cosas peores. Debemos entender que Cole pasó a la historia como todo lo que no debe ser un caballero, y mucho menos un guardia real. Muchos lo ven como un guardia real que quedó con una mala mancha, como Jaime, que afirma a ser Loras Tyrell que a pesar de tener cosas buenas, también tuvo malas. Pero para no extendernos mucho con toda la historia de Ser Criston Cole, podemos recordar lo que dice la princesa Arianne Martell y Ser Arys Oakheart de él en Festín de Cuervos en el capítulo del Caballero Mancillado, lo que nos da a entender cómo se recuerda a Cole en la historia de los 7 reinos. Y realmente no es nada bueno. En pocas palabras, es responsable de la danza de dragones. Y es que se dice que a pesar de que el primer Viserys quería que lo sucediera a su hija Rhaenyra, el Lord Comandante de la Guardia Real, Ser Criston Cole, decidió que esto no sería así. Como sabemos, entre los verdes, Criston Cole era un fuerte partidario y con mucha influencia dentro del Consejo Verde. Y se le recuerda a Cole como aquel hombre que terminó enfrentando a hermano y hermana durante la danza de dragones tras haber coronado a Aegon II Targaryen en Pozo Dragón. Además es recordado como aquel hombre que dividió a la Guardia Real y que provocó una espantosa guerra. Algunos adjudican las acciones de Cole por ambición, otros le atribuyen motivos un poco más nobles, según respetando las costumbres sándalas, pero hubo quienes rumorearon que Rhaenyra lo había rechazado y que se quiso vengar de ella, por eso se volvió el hacedor de reyes. En fin, Criston Cole también parece ser responsable del primer derramamiento de sangre durante la danza de dragones, cuando Lyanna Beesbury, el consejero de la moneda, aún apoyaba a Rhaenyra como la legítima heredera de Viserys I Targaryen. Muchos son los horribles actos de Cole, como traicionar a su reina, mancillar a su reina, no cumplir con sus votos de castidad, coronar a otro rey y provocar una guerra con la intención de matar o atrapar a la legítima reina de Viserys I Targaryen. Al final recibió su merecido en el campo de batalla y antes de que pudiera enfrentarse o morir con espada en mano, fue asesinado con flechas, muriendo sin gloria y honor, así como había sido su guardia real. Y esto sería todo de momento, mis descendientes valirios. Espero les gustara el video. Si es así, no dudes dejar tu like, comentar, suscribirte y compartir. De esta forma en verdad me ayudarás mucho a seguir creando contenido. Pero bueno, nos vemos pronto en un próximo video. Valar Morghulis.